Un saludo amigos, domingo 12 del tiempo ordinario, Evangelio de San Marcos, donde Jesús calma la tempestad. Una imagen preciosa, no solo de aquello que pasa en la barca, sino como imagen de lo que es la actuación de Jesús sobre la Iglesia, que calma nuestras tempestades. Empieza diciendo que Jesús estaba en la barca dormido. Ese sueño de Jesús es sorprendente en medio de una tormenta, en medio de una dificultad tan grande, de un viento tormentoso. Pero en realidad es como en nuestra vida. A veces, cuando en nuestra vida hay dificultades y problemas, cuando en el mundo que nos rodea, cuando en la Iglesia hay dificultades y problemas, a veces parece que Dios no está actuando, que está consintiendo demasiado. Y como si estuviera durmiendo. Es la misma experiencia que tenemos muchas veces nosotros en nuestra vida, que incluso le podemos decir a Dios. Y surge la reacción desesperada de los apóstoles. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa que muramos? ¿Es que no nos cuidas ya? ¿Es que no nos quieren? Piensan que Jesús los ha abandonado a su destino, que no interviene, que no los cuida, que no le importan. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros a veces cuando llega la dificultad? ¿Dónde estás? ¿Por qué no actúas? ¿Es que no nos quieres? ¿Es que no nos cuidas? ¿Es que ya no eres padre? Vemos que estamos en las mismas que estaban los apóstoles, en las mismas dificultades en la vida cuando nos aprietan los zapatos por alguna dificultad. Nos dice el Evangelio, nos dice San Marcos, entonces se puso en pie. Ese ponerse en pie es el mismo verbo que utiliza el Evangelio para decir que Jesús resucitó. Entonces, se puso en pie es igual que si resucitara. Es Jesús que viene a vencer la muerte y a vencer las fuerzas de la muerte. Se pone en pie para afrontar la dificultad y salvar a sus discípulos. Entonces increpó al viento. Increpó también es un verbo que solo se usa para cuando Jesús hace un exorcismo, cuando increpa al demonio para expulsarle y para echarle de una persona endemoniada. Entonces, este acto de Jesús en la tormenta es como un exorcismo. Le habla al viento, le habla a la dificultad, como habla al demonio, como a un enemigo del hombre. Jesús se pone en pie con la fuerza de su resurrección para expulsar a los enemigos del hombre. Y entonces sobrevino una gran calma. La gran calma es la gran paz, la paz es la salvación. Sobrevino la salvación de la muerte, la salvación del peligro, de la dificultad. Estas son las fases de la salvación de Dios, pero no nos olvidemos que hay una fase en la que parece que no actúa, que no hace nada, y esa también la pasaremos. Debemos aprender a esperar y a vivir cada momento. Entonces Jesús lanza un reproche a sus discípulos. ¿Todavía no tenéis fe? Llama la atención ese todavía, porque Jesús ya ha hecho milagros. Ya ha predicado abundantemente, ya han visto a muchas personas que le han seguido. Y todavía, después de lo que habéis visto, ¿no tenéis fe? Tengamos cuidado, ¿no? Porque a veces oír la predicación, oír la palabra, incluso ver milagros, nos puede como no advertirlos, como no darnos cuenta, como no valorarlos, como no tomarlos como una obra de Dios, sino como algo que tenía que pasar. Y también quería subrayar en ese todavía no tenéis fe, el miedo que viven los discípulos. Creo que hay que entenderlo bien, lo del miedo. Yo creo que es normal sentir miedo en la vida. Lo que hay que tener cuidado es no dejarse llevar por el miedo. A veces hay cosas que nos descolocan en la vida, que nos hacen vacilar. El miedo, la dificultad es normal,
pero somos libres de dejarnos llevar por el miedo o de abandonarnos en la confianza en Dios. Ahí sí hay falta de fe, en ese dejarse llevar por el miedo. Y cuando la fe es mucha, hará que incluso el miedo o se sienta menos o incluso no se sienta. Pero ese miedo normal, natural que sentimos ante las dificultades es un miedo que es normal sentirlo, pero que no hay que dejarse llevar de él y alimentarlo con más pensamientos, con más ideas, con más palabras, con más decirnos unos a otros para que crezca, sino que podemos hacerle que disminuya, y no porque sí, sino por la confianza, por ponernos realmente en las manos de Dios. ¿Quién es este? Esa pregunta también es significativa. Pues le podrían decir, pues si lo estáis viendo. Le habéis visto que acaba de hacer un milagro, que acaba de calmar una tempestad. ¿Por qué preguntáis quién es este? ¿Por qué pasa esto? Porque hay una dificultad de entender a Jesús. Y hay una dificultad de entender la obra de Dios, la obra sobrenatural. Cuando Dios actúa en nuestra vida, también tenemos esa dificultad para entenderle, y muchas veces entendemos como abandono lo que es simplemente una invitación a entrar más adentro, por ejemplo. Hay una dificultad para acoger el milagro, la obra de Dios, y acabamos no percibiéndola o dándolo como algo normal. En definitiva, que meditemos este Evangelio, porque es la vida cotidiana de la Iglesia, es la vida cotidiana de los discípulos de Jesús. Lo que pasan los apóstoles en la barca y en la tormenta es lo que pasamos continuamente nosotros en nuestra vida. Pues ojalá nos sintamos este domingo salvados por el Señor, cuidados por Él y puestos a salvo, puestos en una gran calma. Un abrazo y feliz domingo.